día. Bueno, dame lo que hay. Buen día. Bueno, muy buenos días. ¿Se escucha? Así no me lo saco. Bueno, muchísimas gracias por estar, como siempre, por compartir. Tenemos algunas medidas nuevas para el comercio de Pehuajó. Quiero saludar a los recolectores en su día, es el Día del Recolector. Ahora las voy a comunicar, después tenemos va a haber una nueva comunicación desde prensa, que la va a explicar el doctor Pichetto, que bueno, que se ha recuperado, gracias a Dios, y está con nosotros, y 4 o 5 visitas más que vamos a ir diciendo, y después, como siempre, que me pregunten lo que ustedes crean correspondiente. Con respecto a la comunicación, no es que voy a cortar mi comunicación con la gente, es posible que tengamos una conferencia de prensa una vez por semana o cuando lo amerite, y si es más, los voy a llamar en lo posible más. Lo que voy a dejar de grabar, porque el sector de prensa y algunos sectores, y tener 2 grabaciones por día, se está haciendo un poco pesado para la gente de prensa en lo comunicacional, que es entendible, y ahora cuando vean lo que explican José lo van a entender más, porque es el nuevo protocolo de la provincia de Buenos Aires. Después, una cosa muy importante para nosotros es que el comercio va a poder abrir a las 8. Quiere decir que va a tener una hora más, ya ha cambiado, ya amanece mucho más temprano, es un reclamo que teníamos, y a partir de mañana vamos a hacer un decreto donde el comercio va a poder abrir a las 8. Los bares y las confiterías que estaban habilitadas, se va a unificar el horario, no van a tener más a partir del jueves, sino van a tener todos los días el mismo horario de 7 a 24. Y los gimnasios, que es un reclamo muy comprensible, van a tener de 7 a 22, porque estaban diciendo, y tienen razón, es que si coincidía con el horario de comercio y no le dejamos ninguna hora, ellos tampoco podían. Esto creo que es un avance en todo lo que estamos haciendo desde la municipalidad. Así que repito, 8 horas apertura de comercio, de las 9 a las 8. De 7 a 24 las confiterías habilitadas, en vez de estar jueves, viernes o domingo, todo igual. Y los gimnasios de 7 de la mañana a 22. Cuando la gente plantea, bueno, después lo va a explicar José, lo del pedido de los opositores, cuando la gente plantea lo que pasa acá y lo que pasa allá y lo que pasa en otro lado, cuando dice que no participa en política y es puramente política partidaria, yo le digo que nosotros fuimos elegidos por 4ª vez y que estamos en el primer año del 4º mandato y que estamos determinando política de Estado, porque si cuando me dicen, pero 9 de julio hizo esto, yo no me puedo comparar con 9 de julio, porque nosotros, la verdad que tenemos un gobierno con otra política de Estado que 9 de julio, con otra política de Estado que La Barría, con otra política de Estado que Tandil, porque si no, entonces yo le digo, bueno, vamos a Israel y hagamos el toque de queda. A ver, uno puede ir tomando experiencias de distintos lugares para podernos adelantar, pero cada lugar nosotros nos manejamos, le vuelvo a repetir, con un protocolo de la provincia de Buenos Aires, con el protocolo de Nación, lo trabajamos en conjunto, y dentro de esa independencia que me da, que me eligió la gente, dentro de un marco razonable, es como nos vamos dando este momento de cómo abrimos, de cómo cerramos, de cómo avanzamos, de cómo tenemos, que lo va a explicar, de cómo tenemos el hospital, de cuántos contagiados tenemos,
de cómo es nuestra curva. Yo no le voy a decir lo que dijo otro intendente porque me parece una locura, pero lo que le quiero decir es, si no comparten las políticas de Estado, hay elecciones. Y cuando hay elecciones, se va el que ha hecho las cosas mal. Pero después la crítica por la crítica, la injuria por la injuria, los anónimos por los anónimos, o la crítica sin colaborar, porque la verdad que critican mucho, pero nunca los vi llevando un tarrito, un cosito de leche, ¿eh? Critican mucho, pero nunca los vi ofreciéndose para estar en la guardia, ¿eh? Critican mucho y hasta se enojan en la carpa, se enojan porque le toman la temperatura, pero la verdad que no se le ha caído un anillito, ¿eh? Tienen todos los anillitos puestos. Y así que tranquilo, nosotros seguimos trabajando, seguimos en mucho orden, con mucha fe, con mucha confianza. Al que se ríe de la palabra empatía, por ejemplo, le puedo decir que se fije que es empatía. Empatía es lo que no tiene la imposición. Y empatía es lo que a mí me sobra. Eso es empatía. Si quieren, búsquenlo en el diccionario. Bueno, avancemos. Nosotros, salvo este momento aclaratorio, no me voy a desviar y ya les dije en segundas cosas, en terceras cosas, vamos a seguir con lo de Peguajó. Ayer me llamó la gente del trote, por ahora no, nos llamaron los de teatros, por ahora no, pero el por ahora no quiere decir, de acá a una semana sí. Lo que pasa es que yo no puedo, nosotros tenemos un gobierno serio, somos gente seria, no puedo hacer promesas que después se incumplan. Nosotros, de acuerdo a la curva que tengamos, de acuerdo al equilibrio que tenemos, de acuerdo al comercio, cómo avanza, es las aperturas que vamos a tener. Porque si nosotros, y ahora lo va a explicar el doctor Pichetto, si nosotros podemos seguir manteniendo con este equilibrio, podemos seguir como estamos. El riesgo, yo no voy a arriesgar la población de Pehuajó, por nada. El riesgo de una apertura total, el riesgo es de un descontrol en la entrada, el riesgo es que se colapse, como pasó en otros lugares, y no lo voy a decir porque empiezan que porque son Cambiemos, como pasó en otros lugares se colapsó. Nuestras políticas de Estado son estas, pueden ser buenas, pueden ser malas, no entro en políticas partidarias, Peguajó sigue avanzando, Peguajó duelen mucho los fallecimientos, pero el partido de Peguajó sigue en marcha. Vamos a tener muchísimas obras, ya como les dije, solo le voy a decir las de cloacas y pavimento, van a venir muchísimas obras más que las tenemos que trabajar muy fuertemente de acuerdo a lo que se comprometió conmigo el ministro Gabriel Katopovic, donde van a ser beneficiados no solo Peguajó, sino los pueblos. En esto estoy viendo lo del pedido de informe al Consejo Escolar, me parece patético, porque hay que informarse de lo que realmente pasa con la educación, y estamos en todo, estamos en todo. El primer objetivo es la salud y el COVID, y a partir de ahí todo lo que se le ocurra es todo lo que hacemos, porque nosotros somos un Estado presente que tratamos de solucionarle los problemas a la gente. ¿Llegamos a todo? Y lamentablemente creo que no, porque el Estado es una manta corta. ¿A cuánto llegamos? A muchísimo. Bueno, preguntas, José. Bueno, buenos días a todos. En principio, quería agradecer tanto llamado que he recibido durante estos días de convalecencia de esta patología que me tocó padecer. Agradecer muchísimo a la gente porque la verdad que me encontré muy sorprendido y muy gratamente por la cantidad de llamados que tuve, tanto de colegas y gente de la población de Pehuajó y también de algunas ciudades vecinas que me sorprendieron y que la verdad me pone muy contento, y un poco de mimo también hace bien al alma y hace que todo el esfuerzo que estamos haciendo ahora y que venimos haciendo desde hace muchos años tenga por supuesto mucho sentido. Así que mi gratitud hacia todos ellos, también a la cadena de oraciones que he tenido, de mucha gente que me ha llamado, así que por supuesto muy agradecido a todos. También... Perdón, antes de empezar con el nuevo protocolo y todo, contanos un poquito cómo viviste esta enfermedad. Yo transité la enfermedad en forma muy leve. No, con mucha tranquilidad. Con mucha tranquilidad, primero porque no tuve grandes problemas, y segundo porque estoy en un lugar
donde hay un grupo de profesionales en los cuales yo me siento muy respaldado y no tenía ningún tipo de duda de que si me pasaba algo iba a estar en muy buenas manos. Así que yo jamás dudé en absoluto de tener miedo o de padecer una enfermedad tan grave, porque gracias a Dios, y obviamente esto es gracias a Dios, de no haber tenido ningún tipo de complicaciones. Yo tengo algunos factores de riesgo y gracias a Dios no tuve complicaciones, pero todo el equipo de salud siempre también me contuvo muchísimo. Me sentí muy respaldado por todo el equipo de la municipalidad, ni hablemos, seguí trabajando, diría, casi naturalmente desde mi casa, pero no tuve grandes problemas más que una odinofagia. Tuve odinofagia, un dolor de garganta y una tos seca. Yo tengo un antecedente de asma y por lo tanto sé tener tos. De hecho, me van a ver a veces tosiendo y tiene que ver con eso. Y no tuve otra cosa, no tuve fiebre, no tuve ninguna otra sintomatología, no tuve trastornos del olfato, del gusto, no pasó más que eso. Y la verdad que transité así, me aislé rápidamente, lo primero que hice, me aislé rápidamente, y bueno, hicimos la PCR al otro día, vino positivo, me aislé en mi casa y gracias a Dios mi familia, por lo menos hasta ahora, ninguno ha tenido ninguna sintomatología. Por tu actividad, obviamente es muy difícil encontrar dónde lo dejaste, ¿no? Sí, yo creo que nosotros estamos muy expuestos. O sea, si el personal de salud sabemos que somos los primeros que nos infectamos, ¿sí? No te puedo decir dónde, pero bueno, uno transita a muchos lugares. Si bien yo me cuido muchísimo, pero estamos frente, y este es un mensaje que quiero dar a la población, estamos frente a un virus que tiene una altísima tasa de transmisibilidad. Imagínense que uno se cuida con todos los medios, porque me he cuidado muchísimo, como nos cuidamos la mayoría, y sin embargo, aún así nos contagiamos. Y yo no he tenido una carga de exposición tan grave o tan importante como la tienen a veces los médicos terapistas, el personal de enfermería que está en la sala con pacientes con COVID todo el día y sin embargo me contagié. Por lo tanto, tengamos presente esto, ¿sí? Hay que tomar mucho recaudo con las medidas de prevención que vinieron para quedarse y que creo que ese es el futuro que nos queda durante un tiempo bastante largo. Así que en principio agradecer a la gente, que esto es lo que dejar claro porque muchísima gratitud hacia todos ellos. En segundo lugar, quería explicar un poco porque han tenido conductas, se han modificado los protocolos de casos sospechosos en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Como todos ustedes saben, nosotros venimos trabajando en forma orgánica, ¿sí? ¿Qué quiero decir esto? Y yo siempre trato de bajarlo a un lenguaje para que la gente lo entienda. Nosotros tenemos una política de Estado que está clarísimo cuál es, a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional. Después de haber pasado por una gestión anterior donde teníamos severos problemas, o sea, ahí sí que teníamos severos problemas en comunicación, tanto a nivel de la región sanitaria, a nivel provincial, y ni que hablemos de nivel provincial, hemos logrado, frente a una pandemia, trabajar en forma orgánica. Es decir, todos los datos que nosotros vamos teniendo, y ahora voy a explicar el procesamiento, porque yo quiero que a la gente le quede claro cómo se cargan los datos, cómo se obtienen los datos, porque parece que ahora tenemos ahí un pedido de la oposición que la verdad que me parece a veces difícil de poder responder, porque pone en duda la forma de trabajo de los profesionales de la salud. Y la verdad que cuando uno lo transmite a los profesionales de la salud, lo que siente es indignación. Me parece que no es momento para tener conductas caranchescas de algunos sectores de la oposición que lo único que quieren es sembrar duda y generar en la población incertidumbre. Nosotros lo que le podemos transmitir a la población es que estamos trabajando absolutamente organizada y muy seriamente, con errores seguramente, porque yo que sepa los platos se les rompen a quien los lava, así que seguramente cometeremos errores, pero estamos trabajando en forma muy organizada a nivel prehospitalario, a nivel hospitalario, a nivel de la Secretaría de Salud, y ni que hablar con todas las secretarías, porque la verdad es que este es un trabajo multidisciplinario, donde la salud es un efector importantísimo, pero también la Secretaría de Desarrollo Humano, la Secretaría, todas las secretarías de la municipalidad están trabajando mancomunadamente, porque ustedes qué creen que es lo que pasa cuando tenemos un contacto estrecho al cual no puede recibir los alimentos. Interviene la Secretaría de Desarrollo Humano y por lo tanto trabajan. No he visto a nadie de la oposición acá, como dijo Pablo, tratando de llevar algo o arrimar algo al sistema. La verdad que en ese sentido me parece que tenemos que ponernos la mano en el corazón y tener un poquito más de empatía que a algunos le hace bastante falta.
Con respecto a cómo estamos trabajando y lo que quiero dejar claro a la población es, cada persona, cada paciente que tiene algún síntoma, lo que hace normalmente, puede haber otras vías, pero en general se llama el 107. El 107 tiene una organización de manera tal de que hay un profesional médico de 8 de la mañana a 20 horas, ¿sí? En el cual le pasan esa comunicación al profesional, el profesional llama a la persona que tiene algún tipo de síntoma y trata de determinar semiológicamente a través del teléfono si lo pone o no lo pone en el contexto de un caso sospechoso. En el supuesto caso que el profesional dictamine que es un caso sospechoso, guiado no por lo que le parece al profesional, sino guiado por un protocolo del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que hubo un cambio que se hizo el día 19 de septiembre. Ese protocolo consiste básicamente en 3 grandes ítems. Un ítem de ellos tiene que ver aquel paciente que debuta con trastorno del olfato o trastorno del gusto y que no tiene otros síntomas, ni siquiera se puede justificar por una causa natural como podría ser una rinitis alérgica y demás. Esa persona directamente se le va a hacer el diagnóstico de un caso confirmado, no por PCR, porque no tiene criterio de hisoparlo, sino por criterio clínico. Por otro lado, se divide la población en dos grandes sectores. Uno, para el caso sospechoso, es a la población general y otro es al personal sanitario, personal esencial. Con respecto a la población general, son aquellas personas que presenten 2 síntomas, ¿sí? Dentro de los cuales está la fiebre, la tos, la odinofagia, la dificultad respiratoria, trastornos como náuseas, como diarrea y vómito. 2 síntomas de ese tipo y que en los últimos 14 días estuvo en contacto con un caso confirmado de un paciente por PCR, esa persona, ¿sí?, tiene el diagnóstico, ¿sí?, clínico de caso confirmado por criterio clínico. No, como excepción de esto, están aquellas personas que tienen diferentes factores de riesgo, como por ejemplo un paciente obeso, un paciente con trastornos cardiovasculares, con trastornos respiratorios, con insuficiencia renal, con trastornos de diabetes tipo 1 o que sea mayor de 60 años. Esos pacientes sí tienen conducta de hacerle el hisopado correspondiente. Y cuando se obtiene el hisopado, se obtiene el resultado del hisopado, se determina si esa persona es COVID positivo por PCR o es un caso descartado, ¿sí? Por otro lado, tenemos el personal esencial. El personal esencial, que son los profesionales de la salud, personal de seguridad, personales de barrios con alto grado de vulnerabilidad, etc. Ese tipo de paciente tiene que tener un solo síntoma, que no son los mismos que los otros, sino que tiene que ver básicamente con lo que es la fiebre, mayor de 37.5, dificultad respiratoria, odinofagia y demás. Esos pacientes que tuvieron en contacto los últimos 14 días, ¿sí?, se le hace el hisopado correspondiente. Y en ese caso se determinará si ese personal es confirmado por laboratorio o no. Ese es el cronograma que seguimos todos. Por lo tanto, acá no hay muchas dudas, ¿sí?, entre si se hacen bien las cosas, si se hacen mal las cosas, si ocultamos las cosas, porque no hay por qué ocultar nada. Cada caso que se toma de esta manera se debe notificar, ¿sí?, en una planilla de notificación obligatoria al Sistema Integral de Salud de la Argentina, que se llama SISA. Esa planilla, donde el profesional, cuando le va a hacer el hisopado, la completa, nexo epidemiológico por criterio clínico, también se llenan las planillas, y esas planillas tienen la obligatoriedad de documentarse. Una vez que tenemos esas planillas, en el caso del hospital, carga al laboratorio, tanto las que son para PCR como las que son por anexo epidemiológico y por contacto clínico. Una vez que el laboratorio lo carga en el SISA, ¿sí?, eso llega al Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud, con el cual agradezco muchísimo a mi personal que está trabajando de forma desmedida, con detalle diario de esto. Por lo tanto, una vez que nosotros tenemos los datos, los volcamos a las planillas, volcamos de la planilla a nuestro propio sistema y también ahí inmediatamente, una vez que lo tenemos, lo mandamos absolutamente todo a la región sanitaria. Es decir, nosotros mandamos un reporte diario a región sanitaria de cuál es la situación epidemiológica tanto de Pehuajó como de todos los pueblos del partido de Pehuajó.
Región Sanitaria hace un informe diario de la situación epidemiológica de toda la región, en el cual se nos notifica a los secretarios de salud y estamos trabajando todo en conjunto. Y aprovecho para felicitar a los chicos de Región Sanitaria que están haciendo un trabajo enorme, enorme. Por lo tanto, hay algunos indicadores que por ahí la gente tiene que saber, que es la proporción que hay entre la cantidad de contactos estrechos en relación a los contactos activos y en relación a los contactos a los pacientes en estudio. Esa proporción es muy importante para que nosotros podamos saber y transmitirle al Poder Ejecutivo, en este caso por supuesto a Pablo, la situación en cuanto a la proporción de casos que hay y por lo tanto ir marcando qué es lo que va pasando con la curva epidemiológica, y este es un dato clave, esta proporción, que es la medida más eficaz para tratar de disminuir la cantidad de contagios. Es decir, nosotros trabajamos en forma orgánica, las cosas están escritas, acá no hay nada para inventar. Puede ocurrir que hay planillas que todavía no se carguen hoy y se carguen mañana, porque la realidad es que la planilla la cargan los mismos profesionales. Y tienen que saber que la mayoría de los profesionales que estamos trabajando en esto, no solamente estamos para llenar planillas, sino que estamos para atender a los pacientes, para hacer el hisopado, para mismo. No he visto grandes cambios con respecto también a eso. Por lo tanto, nosotros trabajamos, puede haber demora de no cargar las planillas hoy y cargar algunas planillas mañana. Esas cosas pueden suceder y eso ocurre en toda parte del mundo, ha ocurrido eso. Pero no hay mala fe en absoluto, y por eso, cuando veo, ¿sí?, que la oposición quiere trabajar sobre esto para generar incertidumbre, la verdad que es lamentable. Todo el sistema de salud repudia absolutamente ese tipo de actitud, porque la verdad que lo único que nos hace es generar bronca, porque trabajamos desmedidamente, los profesionales trabajan, yo los invito, ¿sí?, a que pasen por el hospital y vean cómo está todo el personal, y que la verdad está trabajando de una forma absolutamente seria, y a pesar de ello nos vamos enfermando. Hoy profesionales del Hospital Juan Carlos Aramburu están enfermos, personal médico, personal de enfermería, personal administrativo, y por lo tanto pedimos un poquito más de respeto. A mí no me llamó nadie de la oposición para preguntarme cómo estaba de salud, ¿eh? Nadie, ni una sola persona. Por lo tanto, tengamos claro eso. Nosotros no le preguntamos a la gente cuando la atendemos a qué partido político pertenece, ni mucho menos. No es momento para tener ese tipo de actitudes, al menos es lo que me parece a mí. A partir de ahora, a propósito de estos cambios, vamos a hacer, como decía Pablo, cosa que me parece muy bien y coincido plenamente, vamos a cambiar un poco la comunicación, porque la verdad que estamos esperando todas las noches que nos lleguen resultados de los hisopados, nos cuesta dormir y nos cuesta un montón de cosas esperando para transmitir a la población, sobre todo, la situación que tiene. Vamos a cambiar esa forma, esa modalidad, y a partir de ahora lo vamos a comunicar una vez por día a través de prensa municipal. La forma va a ser, lo tengo acá, se los voy a mostrar, ¿sí?, para que lo vean. Es un informe que va a ser diario. Este informe comprende la cantidad de casos activos por PCR, los casos confirmados por nexo epidemiológico, ¿sí?, los pacientes que están en estudio, la cantidad de pacientes que están en estudio, la totalidad de activos. La totalidad de activos se refiere a lo que son activos por PCR y por nexo epidemiológico. Cuando hablamos de nexo epidemiológico, también hablamos de criterios clínicos, porque en realidad el nexo epidemiológico que se hace sintomatológico es un criterio clínico. Y por otro lado, los casos descartados por PCR y la totalidad de recuperados. Esta va a ser la nueva forma de comunicación para la población, para que sea claro y a la gente le llegue la información día a día, por supuesto. Pero vamos a dejar de comunicar lo que lo veníamos haciendo porque se hace cada vez más complejo. Por otro lado, transmitirle cómo estamos trabajando con región sanitaria, que lo hacemos codo a codo. La situación que ha vivido Juan José Paso, también quería dedicar unas palabras, ¿sí?, en el cual el doctor Uría está haciendo una gran tarea, acompañado por dos profesionales que la verdad que uno siente muchísimo orgullo cuando vemos un grupo de jóvenes con tantas ganas de trabajar para su partido, como lo está haciendo la doctora Josefina, que está haciendo las prácticas finales obligatorias en nuestro hospital, como así también al doctor Martín, el hijo de Jorge Martín, que está trabajando también y ayudando muchísimo en la localidad de Juan José Paso. La verdad que han hecho un trabajo enorme,
Es una población que tiene una gran cantidad de casos y por lo tanto se ha requerido la ayuda desde acá y nosotros estamos trabajando para eso. Paso tiene un importante número de casos activos, muchos ya se están recuperando. Lamentablemente ha tenido una persona fallecida, ¿sí? Y eso tiene que ver un poco, como explicaba el otro día el doctor Uría, y comparto absolutamente, en que en los pueblos generalmente hay pocos lugares, como por ejemplo hay una sola farmacia, hay por ahí lugares donde concurre mucha gente y la gente tiende a reunirse por cuestiones culturales y por lo tanto ha sido muy interesante perdón, muy interesante, ha sido la forma de transmisión de este virus, que es un virus absolutamente contagioso. Por otro lado, también la presencia que empezamos a notar de muchos pacientes que son pacientes asintomáticos y que están portando la enfermedad. Y que si bien sabemos que no contagian tanto como los sintomáticos, contagian. El otro día le explicaba a Pablo que una empresa que quería venir a trabajar a Peguajó con 11 empleados, una empresa X, pedimos la PCR y lo que observamos que 9 de esos 11 empleados eran activos de COVID y eran asintomáticos. Por lo tanto, para aquellos que piensan que hay que liberar todo, no creo que sea tan así. Me parece que los controles están bien y me parece que cuanto más podamos minimizar los riesgos de enfermedad, todas las medidas que se tomen van a ser bienvenidas. En principio esa va a ser la nueva comunicación y bueno, estoy abierto a las preguntas que quieran. Una de las consultas que he tenido muy frecuentemente es el tema de las altas. Si quieren y me permiten, lo quiero aclarar. ¿Cuándo se da de alta a un paciente? Obviamente el paciente que está internado lo maneja el hospital de la manera siguiendo el protocolo como corresponde, y a nivel del paciente que está en forma ambulatoria hay que tener diferencia en lo que es el alta del paciente que padece la enfermedad en forma leve, como fue mi caso, en el cual 10 días desde iniciado la sintomatología esa persona queda dado de alta, pero el alta se va a dar de acuerdo a si esa persona sigue aislada dentro de su casa con sus familiares, porque los familiares están 14 días, no 10 días, ¿sí? Y puede ocurrir que durante los últimos días también hayan tenido algún tipo de transmisión y aparecer la sintomatología más tarde. Es decir, que para que haya para que se den las condiciones de alta, tiene que haber este tipo de cosas. Tiene que haber un aislamiento dentro de la propia casa. A veces es muy difícil con los chicos, y en el caso, nos ha pasado muchas veces y la gente se enoja, pero tenemos que entender que esta patología tiene la particularidad de aquellos pacientes convivientes con nexo epidemiológico que se van infectando en el transcurso del padecimiento del activo de la casa, inmediatamente tiene un punto de corte que a partir del inicio de los síntomas de ese familiar o de ese conviviente son 14 días más. Por eso a veces se hace tan larga este pedido de alta, porque las posibilidades de contagio son muchas y si le damos un alta prematuramente podemos generar que la población se infecte. ¿Cuántas personas hay internadas en sala COVID? ¿Cuántas en UTI? Y si hay alguna persona que está usando hoy respirador. En este momento hay un paciente que está con asistencia respiratoria mecánica, que están trabajando los chicos ya para sacarlo, porque creo que evoluciona muy bien. Tuvimos una paciente en asistencia respiratoria mecánica que también ya está en la sala común. Eso ha sido un logro enorme del equipo de terapia intensiva del hospital, ¿sí? Me acuerdo haber escuchado a algunos profesionales decir que Peguajó no estaba preparado para eso y yo me siento absolutamente orgulloso del equipo que tiene el hospital Juan Carlos Aramburu, como así también de las entidades privadas. Acá no es un tema meramente de que no estamos preparados. Nadie en el mundo estuvo preparado para esta pandemia. Sin embargo, el hospital ha hecho un trabajo enorme. Respecto a la sala de clínica, donde están los pacientes moderados, pacientes que requieren tratamiento antibiótico, porque no nos olvidemos, este tipo de paciente, esta no es una enfermedad, como dijo Jorge el otro día, muy bien, no es una enfermedad respiratoria, es una enfermedad multisistémica, donde la forma de ingreso es probablemente la vía respiratoria y el paciente hacer un compromiso respiratorio en principio, pero que muchos de ellos, no muchos, pocos de ellos, hacen una respuesta inflamatoria multisistémica con compromiso multiorgánico, como son fallas cardiovasculares, fallas renales, fallas respiratorias,
fallas hemodinámicas, con trastornos de la coagulabilidad, con pacientes con accidente cerebrovascular, con tromboembolismo pulmonar, y requieren de una terapia medicamentosa que tiene que ver con todo esto. Así que el hospital en este momento tiene, creo, no sé en este momento exacto porque no tengo la actualidad de ahora porque va cambiando momento a momento, pero 11 pacientes que estaban internados en clínica médica y en la unidad de cuidados intensivos hay un paciente. ¿La curva clínica? En la clínica del oeste no tiene pacientes en la unidad de cuidados intensivos, tiene paciente moderado, estaban en 6 pacientes, no sé si se habrá dado alta alguno de ellos en este momento, pero eso es lo que está pasando. Cuando Pablo hablaba de la curva epidemiológica, para ir viendo algunas habilitaciones más, pregunto, ¿está mesetada? ¿Estamos bajando? Sí, es una muy buena pregunta. Nosotros, como te decía recién, tenemos un feedback con la región sanitaria de manera tal que pasamos toda la información y vamos teniendo una curva epidemiológica día a día. Lo que estamos viendo en este momento es que estamos en un proceso de amesetamiento de la cantidad de casos y probablemente comencemos a bajarlos. Van a encontrar que tenemos muchos pacientes activos, va a haber pacientes activos porque estamos testeando más también y por lo tanto, a haber más testeo, va a haber más activo. También, como se amplió el criterio clínico, cosa que a mí me parece bárbaro, lo veníamos hablando ya, que en algún momento iba a aparecer esto, el criterio clínico, el criterio por nexo epidemiológico, también va a haber un número significativo de casos, pero una cosa también para tener en cuenta, y a propósito de la pregunta que vos me hiciste, el número de pacientes. Hay un programa de la provincia de Buenos Aires que ese programa nos permite a todos los hospitales, sean municipales, provinciales, tener un sistema de comunicación diario registrado 3 veces por día, ¿sí? A las 9 de la mañana, a las 4 de la tarde y a las 20 horas, donde el hospital tiene que hacer una información sobre los pacientes COVID que tiene, tanto en la sala de clínica como en la sala de cuidados intensivos. Este programa de COVID que tiene el hospital no lo tiene POJ, lo tienen todos. Tenemos la particularidad que la región sanitaria y el Ministerio de Salud de la provincia están online sabiendo cuál es la situación que tiene cada hospital. Por lo tanto, esto nos ayuda también a ver cómo está nuestro hospital en cuanto a la situación de estrés o, por supuesto, de colapso. Por lo tanto, acá no improvisamos nada. Nosotros trabajamos de manera orgánica y me parece que es la mejor manera de trabajar. Reitero, no es momento para conductas que no le hacen bien a la sociedad. La sociedad demasiado problemas ya tiene con esta enfermedad, con esta pandemia que está padeciendo, por lo tanto, generar en la población incertidumbre me parece canallesco. Con respecto al tratamiento de los síntomas de la enfermedad, ¿está avanzado, ¿no?, lo que es la producción del ibuprofeno inhalatorio? Nosotros venimos trabajando hace bastante, ¿sí? Y eso es una interesante pregunta, porque, a ver, el ibuprofeno inhalatorio es una partícula, es un antiinflamatorio, es un AINE, es el ibuprofeno habitual que consumimos cuando tenemos algún tipo de dolor o fiebre. Lo que se hace la modificación genética, la modificación de la molécula, ¿sí? Se la hace, normalmente el ibuprofeno es insoluble en agua, y lo que hacemos es cambiar eso y transformarlo en una sal de manera tal que sea soluble en agua y pueda ser vehiculizado a través de una nebulización para que llegue al territorio respiratorio, sobre todo a la vía aérea alta y baja. Tiene una propiedad que es una propiedad antiinflamatoria y en algunos lugares se está usando, ¿sí? Sabemos que esto fue un descubrimiento que lo hizo un médico cordobés y ha trabajado mucho en nuestra farmacéutica del hospital. También ha trabajado muchísimo, a quien agradezco enormemente, ¿sí?, junto al equipo de la dirección del hospital, sobre la posibilidad de hacerlo. Estamos en condiciones de hacerlo y seguramente cuando tengamos las autorizaciones correspondientes, porque eso quiero dejar claro, eh, nosotros no somos unos locos que hacemos lo que nos parece. Nosotros hacemos las cosas como corresponden con las habilitaciones en el Ministerio de Salud. Si el Ministerio de Salud nos habilita, ya vamos a estar preparados para poder utilizar esta terapia, donde todos los trabajos documentados que hay hasta ahora son buenos. En general, lo más importante es que no tiene efectos adversos, factor muy importante. Y por lo tanto, yo creo que todas las terapias que podamos utilizar
para beneficiar al paciente son bienvenidas. Y una vez que tengamos el OK, la autorización del ANMAT correspondiente, seguramente Pehuajó va a ser uno de los primeros que lo va a usar porque trabajamos para eso. ¿Hay algún detalle de casos localidad por localidad? Sí, está en prensa, se los va a comunicar, pero sí, los tenemos ya todos. También ha sucedido, no, perdón, lo de Madero es un caso negativo, quizás una mala información que yo le pasé a Pablo, es un caso negativo, fue no un caso positivo. Madero no. Madero sí tiene pacientes aislados, ¿sí? Te digo detalles. Madero en este momento tiene 3 casos activos por nexo epidemiológico, ¿sí? Tiene 2 pacientes recuperados y tiene 32 aislados, lo que es de Madero. En el caso de Juan José Paso, tiene 26 activos por PCR, de los cuales 8 están recuperados, 18 son activos. Y por nexo epidemiológico tiene 17 pacientes recuperados y 12 activos, ¿sí? Tiene 85 personas aisladas y tiene un fallecido. En la localidad de Magdala no tenemos casos, en Manejazón por ahora tampoco, y en Guanaco hay 14 personas aisladas. José, ¿a qué se podría deber que localidades como Manejazón, que tienen quizás más habitantes que Paso y que Madero, no tengan casos? ¿Tienen alguna idea de por qué puede haber pasado? No, yo creo que en Paso sucedió que el hospital de Paso, nosotros venimos trabajando con todos los hospitales muy bien, de hecho yo hago una recorrida prácticamente semanal, hasta antes que me pasara esto, hablando sobre todas las medidas de prevención, sobre los elementos de protección personal. Fíjese que hasta ahora no nos ha faltado ningún elemento de protección personal, gracias a Dios, y creo que empezaron a haber casos asintomáticos y por lo tanto se empezó a hacer una transmisión de manera tal donde Paso tuvo la mala suerte de que hubo varias familias que se contagiaron y a partir de ahí comenzó esta transmisión en gran parte de la comunidad. Creo que eso fue lo que sucedió. Otra cosa que le quiero decir, doctor, de parte de muchos oyentes, el agradecimiento a usted por la atención personalizada que le hace cuando se lo llama, y esto lo quiero hacer público, porque es mucha la gente que llama y que le agradece por su atención. No, bueno, gracias. No, nosotros, una cosa que puede ocurrir, errores cometemos y a veces nos ha pasado que hay gente que dice no nos llamaron para el control. ¿Cómo se hace el control? Nosotros tenemos, Pehuajó fue en la región sanitaria el pionero en tener un CETEC, es un sistema en el cual de seguimiento de contactos estrechos. Ese CETEC nos permite a nosotros que se lo llame a los pacientes, a los contactos estrechos y se le vaya preguntando. El CETEC nos informa, a mí me informa día a día cuáles son los contactos estrechos que empiezan a tener síntomas y que se llaman ahora por nexo epidemiológico, confirmados por nexo epidemiológico. Pero imagínense ustedes, de todos los contactos estrechos que comienzan a ser sintomáticos, es decir, nexo epidemiológico, a su vez hay que documentar por planillas. No es una cuestión de que a mí me llaman y me dicen, tenemos 14. Nosotros tenemos que documentarlo y eso hay que escribirlo, porque todos esos casos se denuncian en el CISA y por lo tanto puede haber demora en la carga de datos, ¿sí? Porque es algo lógico que ocurra, porque es mucha la gente que interviene en la cadena y por lo tanto esa es una de las situaciones que puede ocurrir. Pero obviamente estamos con nuestro teléfono tanto de todo el personal de salud está a disposición, si no se llama al 107, llamamos y hablamos. Nos ha ocurrido de gente que nos diga eso también, porque tenemos que decir las cosas también que nos pasan, como por ejemplo, hay gente que nos ha llamado y dicho, bueno, a mí nadie me dijo nada, a mí nadie me siguió. Bueno, si tenemos que corregir, corregiremos, pero son mucha la cantidad de aislados, por lo tanto, tenemos más de 600 personas aisladas y por lo tanto el trabajo es mucho. ¿Qué ha pasado el doctor Uría cuando vos no estabas trabajando activamente? Le dijo a Andrea en la mañana en la radio que había circulación comunitaria en Paso. ¿En Pehuajó cómo estamos? ¿Tenemos circulación? A ver, no podemos decirlo eso. Yo creo que hay importante gente que tiene, como te decía recién, que son asintomáticos y que obviamente esas personas contagian. De todas maneras, por definición, hablar de circulación comunitaria, la provincia de Buenos Aires, yo ya lo he explicado, tiene que haber más del 60% de la población sin foco y no creo que haya pasado eso. Cuando uno interroga porque también la gente tiene miedo y la gente no nos cuenta todo. ¿Ok?
Porque nosotros observamos, por ejemplo, cuando se va a hisopar a alguien, le decimos que venga ya con una notita sobre los contactos estrechos, con cuáles estuvo, y después vemos que cuando se lo interroga en el CETEC aparecen más contactos estrechos, porque la realidad es que esto es una situación tan compleja, porque, por ejemplo, hay gente que no quiere decir porque tiene que trabajar, porque tiene que llevarle el alimento a su casa, y entonces no dice, no quiere perder el trabajo, y eso hace que esa persona sintomática concurra a trabajar y no siempre hay fiebre, porque fíjense qué interesante, ¿no? Se ha hablado tanto de que la carpa no sirve porque no se ha registrado a la gente con fiebre y demás. Sí, la carpa sirve y sirve mucho, porque la verdad que hemos podido encontrar un montón de casos que no están relacionados precisamente con la temperatura. Hay otros factores que hay que tener en cuenta, no solamente la temperatura. Entonces hay mucha gente que está yendo a trabajar sin saber ni siquiera que tiene COVID. Y otros no lo informan, y eso hace que este virus vino para quedarse. Yo no tengo ninguna duda que este virus vino para quedarse, que esto va a ser una enfermedad más como cualquier otra, a diferencia que tiene una altísima tasa de transmisibilidad. Y esto no es una gripecita, esto no es una enfermedad común. Yo de los años que tengo, que no son tantos, pero son bastantes, nunca vi que el hospital, por lo menos en todos los años que llevamos de gestión, tenga tantos pacientes internados con neumonía. Por lo tanto, tengamos muy en cuenta esto. Una pregunta de opinión. Después de todo lo que ha pasado, todo el esfuerzo que están poniendo en salud, después de haber pasado los síntomas del COVID-19, ¿cuál es su opinión o qué sentimiento surge cuando personas como Santiago Ranciari animan a rebelarse y, por ejemplo, usar el barbijo o liberar? No, a ver, me parece que no hay que perder tiempo en eso. Nosotros estamos para otra cosa. La verdad que, por eso, nos ha pasado casos como, por ejemplo, hemos llamado a personas para control de la patología de sus hijos y nos ha insultado por teléfono diciéndonos que tenemos una persecución política contra esas personas. Y me parece que la verdad que ha sido tan nefasto, ¿sí?, tener ese tipo de actitudes con el personal de salud. Reitero, el personal de salud, nosotros no le preguntamos a nadie ni qué partido político tiene, ni nada. Nosotros trabajamos para la población. Después estará sujeto, ¿sí?, a que podamos tener en una mesa redonda, ¿sí? Me encantaría con la oposición poder discutir criterios médicos, científicos, académicos, no comentarios por comentario. La medicina es una ciencia basada en la evidencia. Y para hablar de eso hay que tener primero conocimiento y segundo, argumentos sólidos. Cuando uno ve que se empiezan a tirar comentarios deshilachados para generar en la población incertidumbre, a uno como profesional lo pone muy mal. No solamente a mí como secretario de salud, sino a todos los profesionales y no profesionales. Lo que queremos es un poquito más de respeto a la ciencia. Esto no es una cuestión de querer sacar, no sé qué, la verdad que ya no sé qué, como rédito a este tipo de actitudes. Estamos para otra cosa. Nosotros tenemos clarísimo cuál es el rol que tiene que tener el Estado. No me quiero imaginar lo que hubiese pasado esto en otro momento. ¿Preguntas? Bueno, si me quieren hacer alguna otra pregunta y si no, le voy a hacer un cierre con reflexión o un cierre como quieran. Pablo, Sí. buen día. Buen día. Y hoy muchos vecinos, trabajadores jubilados de la recolección de residuos y teniendo en cuenta los anuncios que se hicieron ahora en la incorporación de nuevo equipamiento para el reciclado de basura, me decían que nunca se los había reconocido en su día. Esto ningún gobierno, por lo menos en la democracia, se lo había reconocido. Está en la posibilidad de que el intendente Pablo Zurro, a partir de quizás el año que viene, tenga el reconocimiento para esos trabajadores que hoy están demostrando que también son de riesgo porque están levantando los residuos de toda la comunidad. El reconocimiento, desde que yo estoy de secretario de servicio, también es el acompañamiento, porque nosotros no podemos dar un feriado o un asueto a cada lugar municipal que vayan cumpliendo, más allá del reconocimiento, porque en realidad el reconocimiento es el día
el Día del Municipal, que esto suma a todos los sectores, porque si nosotros empezamos a dar un día a cada uno por sector, todos son empleados municipales. Después hay un reconocimiento, más allá de que los sueldos municipales son bajos, nosotros somos el segundo municipio, y si me equivocan, discúlpenme, porque puede aparecer otro, que hemos dado el aumento más grande en la provincia de Buenos Aires, que es el 38%, en un año que, un país complejo, por la recaudación, sobre todo en la provincia, y nuestra recaudación, creo que hemos estado a la altura de las circunstancias, porque en realidad Pehuajó, desde que estoy yo como intendente, siempre fue al básico, que eso repercute en los jubilados. Antes se pagaba sumas que no iban al básico y que no repercutían en los jubilados. Más allá del saludo, del acompañamiento y de brindarles lo que necesiten, el día municipal, hay un día municipal donde se reconoce a todo el personal municipal. Después, si no me quieras, ¿tienen alguna otra pregunta? Nosotros, más allá de alguna molestia, como ha manifestado el doctor, o algún mal humor que nos agarramos por algunas cosas, yo le digo que comparto con el doctor el agradecimiento por los rezos, y le digo que cada día que me levanto estoy pensando en cómo puede estar Pehuajó mejor, no solo en el COVID, que también agradezco al personal de salud su esfuerzo, sino en todo. Y como lo dije el otro día en un video, ahora aprovecho de decirlo en una conferencia de prensa, le pido disculpas si con mi secretaría o la Secretaría de Desarrollo o alguna de las secretarías intervenientes no llegamos a todo el mundo, y no quiero que haya ningún chico en Pehuajó que pase hambre. Pido disculpas. Si esto pasa y ven que no llegamos, se tienen que acercar a Desarrollo, a mi secretaría, pararme por la calle. Le pido disculpas a la gente del campo si alguna vez tenemos algún camino rural mal, que me llame, que llame a Diego Montero. Le pido disculpas a la gente que si se le cayó un árbol y no recurrimos con servicio, que me llame. Le pido disculpas a la gente que tiene un pozo en su calle o en algún lugar, que me llame. Le pido disculpas a la gente que de Aguas Bonaerense no cumple y ven una pérdida, que me llame. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy para todo y todo. Después lo que comentan o lo que no comentan, la verdad que ya lo saqué del radar mío. Mi radar es la gente, mi radar es usted. Por más que tenga un problema que a usted le parece que es chico para usted, a mí no, porque yo tengo algo que lo tienen que buscar, que se llama empatía. Si usted tiene un problema en la vereda, yo se lo voy a solucionar. Si usted tiene un problema de violencia y no lo atienden, yo voy a ir a la policía de la mujer. Si usted tiene un problema de un delito y no lo atienden, yo voy a ir. ¿Qué quiero decir con esto? Soy tiempo completo, estoy para dar todas las batallas en favor de la gente. Lo que precisen será atendido, iremos al lugar. ¿Hay cosas que se pueden solucionar? Sí. ¿Hay cosas que se pueden solucionar? No. Pero lo que no tenemos que dejar, y esto tienen la orden todos mis funcionarios, empezando por los secretarios, directores, coordinadores, delegados, es: a usted lo vamos a atender. El partido, la verdad, el partido no me importa. El partido que juego yo y mi gente es por la totalidad de la gente del partido de Pehuajó. Muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por la comprensión, muchísimas gracias por su tiempo. Nos vamos a volver a encontrar. Muchísimas gracias. Le pido disculpas a la gente de Pehuajó si no he llegado en algo con ellos, pero si no he llegado, voy a correr más para tratar de llegar. Muchas gracias. Bueno, así escuchamos la palabra final del intendente municipal, Pablo Javier Zurro. Volvemos a